Bueno, nos queda el tercer productor, Horacio Victorica, ingeniero agrónomo, integrante del grupo CREA Salto. Y hoy de mañana, cuando nos encontramos, le conté una anécdota que él no se acordaba. En el año 2000, el papá de Horacio, Alejandro Victorica, me invitó a una jornada en un campo que estaba la cría y la invernada juntas, corregime Horacio, ¿no?, en el Río Negro. Y yo recién llegaba de estudiar, de hacer mi doctorado, y yo fui a dar una charla de cría, pero un destacado colega fue a dar una charla de invernada. Y recuerdo que después de mi presentación, la presentación de invernada era: hay que dejar de hacer cría. El dinero se hacía con la invernada. O sea, donde yo quedé un poco como más frágil frente a toda esa presentación, y me acuerdo que Alejandro dijo, bueno, le dijo al colega agrónomo, le dijo: pero ingeniero, usted no está teniendo algo en cuenta, y es que a mí me gusta la cría. Y bueno, y ese predio, esa parte de la cría se muda a un nuevo predio de 8.100 hectáreas, donde se hace la cría en Paysandú, Guarapirú, donde seguramente Horacio hoy nos va a deleitar con todos los manejos que hace. Así que adelante, Horacio. Bien, buenos días para todos. Un gusto estar acá presente, segundo año. La verdad que no lo tenía. La idea mía no era que el año pasado estaba listo y otra cosa, pero bueno, me llamaron de vuelta. Así que un gusto, gracias Graciela por invitarnos nuevamente a contar qué hicimos este segundo año, que ya les aclaro que va a ser mucho más aburrido que el primero, porque el ingeniero Primavera realmente ayudó muchísimo. Así que bueno, no sé cómo se cambia esto. ¿A dedo nomás? No, ahí va, un poquito, no lo aprietes mucho. Levanta un poquito el micrófono, así te... Bueno, una presentación rápida. Algunos ya la habrán visto el año pasado. La empresa fue un familiar. Son dos campos que se manejan. El desafío en Río Negro sobre suelos de Cretácico se hace básicamente invernada en ese campo, de todo lo que es el sobrante de hembras, algo de agricultura, y hay un feedlot ahí donde se engordan todo lo que es novillos y a veces parte de vaquillones. Y el segundo campo, que es el que más nos interesa en el caso, que es Guarapirú, son 100% suelos de basalto. Para los que ubican la zona, es lindero a línea Glencoe, arroyo por medio, donde se hace todo lo que es cría, vacuna, la recría, tanto de machos como de hembras, y además hay lanares en una relación de 1 a 1, merino-duni, ciclo completo. Son 20 empleados permanentes en la empresa, más mi hija Macarena y yo. Guarapirú tiene 7,5% de mejoramientos intensivos en una rotación básicamente de raigrases y praderas permanentes, con algunos cultivos de verano, a veces sorgo forrajero. Y además un área importante de Lotus Rincón, 28%, que ha seguido creciendo. Los objetivos de la cría específicamente, una preñez que debería ser por lo menos un 85% y de buena calidad, es decir, preñeces tempranas. Controlar las pérdidas a no más del 6%, destete lo más pesado y parejo posible, y que el sistema en su conjunto sea sencillo, sea predecible y que sea repetible año a año. Eso es un mapa muy sencillo de lo que es Guarapirú. Todo lo que está en azul son los mejoramientos intensivos, y todo lo que está en rojo son mejoramientos de campo de Lotus Rincón. Hay mejoramientos con más de 25 años en la empresa. El sistema cría es un criss-cross de Angus por Hereford hace más de 35 años. Las terneras de reposición se eligen enseguida del destete, básicamente por tipo y por parición temprana. Su primer invierno es en Lotus Rincón, y con algo de autoconsumo en algún momento para que aprendan a comer. Y el segundo invierno normalmente es
se va loteando los rodeos de recría de vaquillonas y van pasando por Lotus Rincón lo más liviano. El objetivo mínimo son 300 kilos al iniciar el servicio y eso da normalmente un 330, 340. Y aclaro que la vaca de cría gorda pesa 520 kilos promedio. Este año se va a entorar por primera vez en este campo, aproximadamente un 40% del lote de vaquillonas va a ser 15 meses. Se refuga todo lo que falla, por supuesto, y se saca todo lo que no tenga ternero al pie antes de iniciar el entore. La fecha se adelantó un poco este año, 10 días. Las vaquillonas es del 1 de noviembre al 23 de diciembre, una sincronización de 11 días, más 2 ciclos de repaso. Y las vacas es del 10 de noviembre al 18 de enero, se acortó este año, se adelantó 10 días y se acortó la terminación 13 días. Hace tiempo que estábamos con esta idea y aprovechamos el año que realmente nos dio una bruta mano. El destete normal es primera semana de marzo, se hace diagnóstico en años complicados, ecografía, en años normales tacto nomás, se boquea, se saca lo que es cut, cosas normales. Y después, durante todo el otoño e invierno, se van manejando los rodeos de acuerdo a su condición corporal, se va apartando las vacas que se van cayendo un poco de los objetivos y se van pasando por mejoramientos del Lotus Rincón, hasta que llega la aparición y ahí se va loteando básicamente los rodeos de primer cría, cada 20 días se van haciendo cortes y paren y siguen sobre el Lotus Rincón hasta fin del entore. Las vacas hechas se hace un corte. Hasta ahora se hacía el 30 de septiembre a todo lo que había parido temprano. Normalmente andan un 75-80% parido para esa fecha y el resto ya queda en un segundo corte. Este año eso se va a adelantar, siendo coherente con el adelanto de la fecha de entore también. La segunda cría también se maneja aparte, además de la primera, según necesidades, en mejoramientos y según la disponibilidad que haya, ni que hablar. Normalmente se hace tablilla a todos los ganados, lo que pare temprano a partir del 20 de noviembre, más o menos, al largar los toros, eso se va a adelantar lógicamente, y lo que pare más tardío, en los primeros días de diciembre, a mediados de diciembre. Este año se hizo solamente tablilla a la primer cría y a lo que era segunda cría temprano, el resto no se colocó tablilla. Y bueno, después se hace actividad ovárica siempre. Normalmente es mediados de diciembre para chequear todas las medidas de manejo que ya se han tomado. Alguna vez hemos hecho 2 diagnósticos tratando de chequear alguna corrección que se ha hecho después del primer diagnóstico. Y bueno, se revisan los toros y todo el tema sanitario completo, venerias, desde hace, no sé, 35 años que se vacuna todo y se revisa toros. Sí, parece que sí. Bueno, ¿qué hicimos en el invierno 23? Los que vinieron el año pasado recuerdan la situación en el verano 22-23, era catastrófica realmente. Eso fue hasta mediados de marzo, 17 de marzo fue que arrancó a llover. Y la situación de los ganados de cría, que se había destetado todo en la primera semana de febrero, porque los ganados se venían cayendo como un piano anterior a la fecha normal. La situación a mediados de marzo era nefasta, realmente espantosa. Se había hecho el diagnóstico el 6-7 de marzo y bueno, a partir del 17 de marzo empezó a llover y ahí medio desarrollamos un poco la estrategia para ver cómo hacíamos para levantar los ganados que realmente estaban muy, muy feos. Yo zafé la seca del 89 en el Anca Un Piojo, pero desde que trabajo esta vez fue la peor sin ningún lugar a dudas. Y ahí se armaron lotes, lo que era peor de todos los ganados, unas 500 y pico vacas, fueron a pastoreos horarios con regrás y fardos. Se compraron 1.200 fardos de cola de maíz. Un lote que estuviera un poquito más arriba se le suplementó con cascarilla de soja 2/3 y 1/3 de afrechillo de trigo, 3 veces por semana, más campo natural, más fardos. Eso fueron otras 550 vacas.
y el resto se trató de ir manejando sobre campos natural o Lotus Rincón, de acuerdo a su estado. Eso fue variando durante el invierno en vacas que mejoraban y salían de un lote a otro y vacas que se caían, que cambiaban hacia atrás. A medida que los ganados fueron pariendo, fueron entrando al Lotus Rincón, marcando las prioridades, primera cría, segunda cría, lo que era temprano, lo que era tardío. Y a Dios gracias, cuando arrancó el Entore estaba prácticamente el 100% del rodeo sobre Lotus Rincón. Tengo que destacar que fue un año realmente diferente en cuanto a las coberturas. Cuando empezó a llover el 17 de marzo, se imaginan que competencia no había, y llovió muy bien ahí. En 20 días llovieron casi 200 milímetros, explotó el campo de Lotus Rincón, tal es así que yo me asusté porque era realmente excluyente de lo que era el resto, y eso fue viniendo algo de pasto, pero ya era tarde y recién en primavera empezó a venir pasto en serio, así que la presencia de Rincón era realmente destacable en este año. Esto es un poco para marcar lo que son los contrastes de lo que era el verano anterior y lo que fue este último, y un poco lo que son los registros de lluvia, que nada más que mostrar. Realmente el ingeniero primavera cuando llueve ayuda en serio, ¿no? No hay mucho milagro ahí. Bueno, esto fue un poco la actividad ovárica que se hizo este año, que francamente no tenía duda de que el ganado se iba a preñar, y muy bien. Lo que simplemente quise hacer fue chequear a ver si estaba en condiciones de adelantar la sacada de los toros como tenía previsto en 15 20 días. Hicimos el diagnóstico y confirmé eso que presumía, digamos. Y ahí tienen un poco los resultados, ya había un porcentaje preñadas a la fecha, y con esto en la mano, el 18 de enero retiré los toros a todo lo que era vaca parida. No hay mucho discutir sobre esto. Este año creo que era bastante parejo en los rodeos, inclusive los paridos tardíos estaban muy bien. Estos son un poco los datos históricos de la empresa en la evolución del pie de cría y preñez desde el año 2006. En el año 2011, aclaro por las dudas, es que se integran los dos campos, el de Río Negro con Paysandú. Hasta esa fecha el campo de Paysandú funcionaba independiente del de Río Negro. Ahí se retira la cría del campo de Río Negro y se va todo a Paysandú, y ahí empieza a crecer el pie de cría en Paysandú, atado a su vez al inicio del feedlot, que le dio una dinámica a la recría realmente diferente y liberó mucho espacio para aumentar la cría en la empresa. Hoy, hace 5 o 6 años que venimos en torno a 3.000 vientres. Este año la idea es crecer a 3.300 vientres, atado un poco además al Entore de 15 meses. Así que eso es historia, y este cuadro a la derecha es un poco el resultado de este año de las diferentes categorías y abiertas entre lo que es parido temprano, llamémosle septiembre, y parido tardío en octubre. En la primer cría eso no se hace porque a fin de septiembre está todo el rodeo parido ya. Sí se lotea porque si no los rodeos quedan muy grandes y el manejo después se complica. Pero un poco para recalcar, este cuadro es algo que yo comentaba el año pasado, que siempre los ganados paridos temprano dan mayor preñez que los ganados paridos tardíos. En años buenos, como fue este, que fue excepcional, esa diferencia se arrima bastante, se achica mucho, pero en años complicados esa diferencia, que lo vimos el año pasado, realmente es importante. Por lo tanto, otro factor a tener en cuenta al momento de tener calidad. ¿Por qué queremos tener calidad de preñez? No es solo no es un antojo, es para facilitar la preñez futura, para tener más kilos de ternero al destete, y hay un montón de beneficios extra asociados. Y bueno, la otra gráfica es simplemente, las barras son por categoría y es un poco desde el 2015. Hay datos estamos en CREA desde hace 45 años, así que no es para aburrir tanto dato, creo que con esto es suficiente. Pero bueno,
Y esto último es un cuadro resumiendo un poco los índices reproductivos de la empresa desde el año 2005 a la fecha. Creo que para destacar, que lo puse ahí porque hay que contar las verdes y las maduras, el porcentaje de pérdida de preñez al destete en este año, que fue el 10,3, es absolutamente anormal en la empresa. Y analizando después un poco con Santiago y hablando con colegas y en el grupo, analicé el tema, que para mí es importante. Esto no es solo preñar vacas, hay que destetar los terneros después, ese día termina el negocio de la cría, y ver cuánto pesan. Y analizando el tema después, tengo una pérdida de preñez al parto del 5%, que es absolutamente anormal. Eso normalmente en años que se hace tacto es el 1%, en años que se hace ecografía más temprano es el 2%, no más de eso. Las pérdidas de mortandad al parto normalmente andan en torno al 2%, y las pérdidas desde el parto hasta el destete normalmente andan entre el 1 y el 2%, y eso es variable dependiendo de si los años son muy llovedores o no, por bichera, básicamente. En años secos y con poca bichera, la pérdida es del 1. En años con mucha bichera, como fue este pasado, se va al 2. El campo está rodeado de todo de arroyos. En 3 de sus 4 costados hay bastante pérdida de terneros, a veces adentro del monte, y es difícil. En cuanto al 5%, que es lo que realmente me preocupa, mirando para atrás, el ganado estaba realmente fundido en marzo, cuando se hizo la ecografía el 6-7 de marzo, y no sé si recuerdan, pero marzo fue más caliente que enero, y hubo un porcentaje, atribuyo yo, a pérdidas embrionarias tempranas, que es lo único que se me ocurre. Después, por otro lado, creo que el rodeo está cubierto en cuanto a venerias y cosas raras, así que... Y algo más de pérdidas al parto, que a pesar de que el rodeo llegó muy bien, en muy buena condición al parto, se fue un poquito más arriba también. Y bueno, yo de nuestra parte, de la parte de la familia, no mucho más a agregar, y gracias.